Capítulo 1. Colapso del Estado. El vapor de la taza de té caliente se elevó maravillosamente frente a la solitaria bandera roja. Queridos compatriotas y queridos ciudadanos. El año indicado en la tabla cronológica es el 25 de diciembre de 1991. Eran alrededor de las 19 horas, cuando la noche ya había caído y personas de todas las edades y géneros estaban inmersas en las felices bendiciones de la Nochebuena. Lo único que tenía el anciano en las manos era un manojo de discursos arrugados y sudorosos. En la pantalla, había un hombre con una corbata roja oscura y un traje impecable, usando gafas, mientras manchas de la edad asomaban en su cabeza. Trató de ocultar su rostro resignado y finalmente dejó escapar una voz triste en una atmósfera solemne. De conformidad con las exigencias de los tiempos para la Comunidad de Estados Independientes, por la presente anuncio mi cese de actividades como presidente de la Unión Soviética. Declaramos que esta fue una decisión basada en principios existentes. Verlo sentado a la mesa, con los labios temblando como si estuviera confesando un pecado, era extremadamente lamentable. Tu paciencia tiene un límite. El video de los créditos finales ahora dura más de 3 minutos. La sociedad otorga una lealtad infinita a la ideología en nombre del sistema de mando y obediencia y la burocracia, y este país es llevado al límite bajo el peso de la carrera armamentista. Hacer clic. Hacer clic. El único sonido era el clic de los botones del mouse, decorando la habitación oscura y vacía. Ni siquiera pude saltarme el final de este juego. Vivimos en un mundo nuevo. Durante más de 10 minutos, la voz del último secretario general y primer presidente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, resonó a través de los altavoces. Su discurso terminó en una declaración llena de tristeza. ¡Bam, bam! Finalmente, el video terminó, y la bandera roja con la hoz y el martillo de la Unión Soviética, que había adornado 69 años de historia del Kremlin, fue arriada bajo el cielo nocturno. Mal final, 9 décimos. La conspiración de Belivesa. Vaya. Naturalmente, detuve la mano que buscaba el paquete de cigarrillos y reprimí la ira que hervía dentro de mí. Parque. Sin embargo, eso no significa que el teclado estaba ileso frente a mi puño. Ah. Tiempo total de juego, 235 horas. Tiempo promedio por ronda sin guardar, 13 horas. Era el momento en que la heroica inversión de Bill Gates, que brillaba a través de sangre, sudor y determinación, se desintegró en un mal final. En la despiadada sociedad capitalista, esto se define como una pérdida de tiempo. ¿Dónde me equivoqué? Aunque su comerciabilidad era baja, no había escasez de bienes de consumo, y mientras mejorábamos las relaciones con Occidente, manteníamos una buena red de contrainteligencia interna, ¿verdad? También logramos impedir el golpe de agosto, que sería el detonante de la disolución de la Unión Soviética. ¿Esto es todo? La guerra en Afganistán fue retirada rápidamente después de un juego de ingenio con los conservadores. Y el desastre de Chernóbil también se resolvió con daños mínimos al aumentar al límite la inversión en centrales nucleares en el campo de respuesta y prevención de desastres. Incluso en el ámbito cultural, tras una lucha con los reformistas, lograron ganar tiempo mediante una censura adecuada. Al menos, no tenía sentido que el país colapsara repentinamente de esta manera. Aunque, en realidad, lo adiviné. Porque no pudimos detectar la corrupción de la nomenclatura. Yo, Choi Tae-yu, temporada número 124, sintiendo desesperación. En el juego, la dirección política se tomó por la ruta de la perestroika y se implementaron reformas radicales, pero en algún momento, los indicadores de crecimiento económico que iban en aumento colapsaron repentinamente, gritando juguemos, juguemos con la economía. Edición para principiantes. En la segunda mitad del juego, me conmovió la intensa batalla entre el rublo y el dólar de Zimbabue por el valor de la moneda. A diferencia de los indicadores visibles en el exterior, los datos internos debían haber sido un desastre. ¿Realmente tengo que seguir jugando a este maldito juego? La conspiración del Kremlin. Era un juego clásico que encontré por casualidad en la comunidad estudiantil coreana mientras estudiaba en Rusia.
Curiosamente, la productora era una pequeña empresa británica de juegos independientes, y en ese momento, incluso completar una licenciatura en ciencias políticas en un país extranjero era demasiado para mí. Así que no me molesté en intentarlo. La razón por la que comencé a jugar fue porque estaba buscando trabajo y tratando de aprovechar mi especialización. Este juego era verdaderamente un juego del diablo. No por diversión, sino como una especie de malicia hirviente. El escenario era la República Socialista Federativa Soviética al final de la Guerra Fría. El jugador asumía el rol de un político perteneciente a una de las facciones políticas representativas de la época, conservadores, centristas, reformistas o estalinistas, y dirigía el destino del país. El problema aquí radicaba en el insoportable nivel de dificultad y el largo tiempo de juego, características típicas de los primeros juegos de estilo roguelike. Una vez que comenzabas a jugar, era evidente la filosofía de los creadores del juego: haremos que no puedas parar hasta el final. El verdadero reto no era solo lo difícil del juego o lo largo de su duración, sino que este era el tipo de desafío que atraía a quienes querían demostrar que podían completarlo, aunque eso significara sacrificarse. El problema era que, en lugar de alcanzar un final normal, amabas tanto a la Unión Soviética que, al final, terminabas destruyéndola y explotándola, solo para obtener un final malo. El objetivo de una Unión Soviética democrática quedaba siempre frustrado. Había hecho todo lo posible. Incluso si estaba interesado en la Unión Soviética, esto ya era demasiado. De repente, mi atención se posó en la matrioska de Yeltsin, una muñeca tradicional rusa, que estaba al lado de mi monitor. Aunque estaba medio resignado, sabía perfectamente por qué había llegado tan lejos. Simplemente me gustaba Rusia. Independientemente de que mi bisabuelo fuera un coreano de primera generación que se vio obligado a emigrar, simplemente me atraía el país. En realidad, el estilo del lejano oriente encajaba con mis gustos, pero lo que más buscaba en la literatura mundial eran las obras de Lev Tolstoy. Y lo que tocaba una fibra sensible en mí era el rock de la época, disfrutado por artistas como Viktor Tsoi, que contrastaba con el rock de estilo occidental. Cuando era joven, me fascinaban las historias de la Gran Guerra Patria contra la Alemania nazi. Aunque pertenecía a la generación posterior al colapso de la Unión Soviética, me consideraba una persona inusual, embriagada por una nostalgia por el futuro soñado por la Unión Soviética. Entonces, si alguien preguntaba por qué me gustaba, ¿acaso importaba lo que dijeran? De todos modos, era un país que me gustaba. Ahora es hora de almorzar. Cerremos las cortinas y comamos algo. Era una ilusión pensar que Rusia se volvería próspera y al mismo tiempo sería amiga de Occidente. Pero, en el fondo, creía que Rusia volvería a levantarse algún día. Su vasta y fértil tierra, sus feroces batallas diplomáticas y sus perspectivas a través de estrategias de cooperación energética, junto con el legado de la Unión Soviética que aspiraba a ser la mejor del mundo. Que vuelva a brillar la grandeza de la Unión Soviética. Nadie quiere derramar más sangre inútil, como en las guerras de Chechenia o de Osetia del Sur. No se trata de la lógica del poder. Un potencial excepcional siempre hace latir el corazón de las personas. Porque los descendientes de la Rus de Kiev son sabios y no repetirán sus errores. Y todavía lo creo. Aunque algunos rumores decían que Rusia podría invadir Ucrania, me resistía a creerlo. ¿Realmente invadirían Ucrania, que es como su hermano? Incluso si el presente parece oscuro, el sol siempre saldrá. Así es. Si el coronavirus disminuye este año, viajaré a Kamchatka y buscaré un trabajo de ventas en el extranjero con la mente fresca. Quizá incluso para mí. Con el corazón más ligero, cerré mi computadora portátil después de haber alcanzado una pequeña victoria mental personal. Y mientras pasaba la noche en vela, estaba a punto de encender mi teléfono para ver si había recibido algún mensaje de texto. Últimas noticias: Rusia declara operación militar especial. Tropas rusas invaden la frontera con Ucrania. Oh. Por un momento, no podía creer lo que veía. Sin embargo, la despiadada ventana de noticias significaba solo una cosa. Guerra. Rusia finalmente había invadido Ucrania. Putin. ¿Por qué
¿Por qué? ¿Cómo pudiste hacerme esto? De repente, sentí que me faltaba el aire. Oh, por favor, estás bromeando, ¿verdad? Potin. Con el sonido de mi carrera y mis sueños destrozados, sentí que algo se rompía dentro de mí. Mis vasos sanguíneos parecían detenerse gradualmente, como un generador roto. Mi visión comenzó a nublarse mientras parpadeaba. ¡Oh, ambulancia! En el profundo silencio, con el zumbido de un reloj biológico llegando a su fin, mi visión finalmente se tornó completamente oscura. Negro como boca de lobo.